Acá hay una imagen que en esencia te presenta un balance general, un estado de situación financiera, como se denomina actualmente. Y vemos a la izquierda los activos, a la derecha están los pasivos y el patrimonio. En esencia, toda la parte izquierda está financiada con todo lo que encuentras en la parte derecha. Y esto es importante comprenderlo porque vamos a hablar de toda la parte derecha, de todo lo que necesitas en recursos para apalancar la operación. Y vamos a hablar de operación también en estricto sentido, en activos productivos, activos que te van a generar más ingresos, no activos obsoletos, no activos quietos, porque también quiero pues llamarte un poco la reflexión en un sentido, y es que muchas veces nos engañamos viendo estados financieros con activos que realmente no hacen parte de la operación. Es posible que tengas, qué sé yo, una oficina, un local, una bodega registrada en tus activos y resulta que esto no te genera ingresos, que tal vez es un bien personal, es un bien que definitivamente no hace parte de la dinámica del negocio y está de alguna manera distorsionando las cifras del negocio como tal, y está distorsionando la lectura real y consciente de lo que es efectivamente tu resultado financiero y todo el tema de cifras de tu negocio. Entonces, ojo con estas cositas. Durante la charla vamos a tocar algunos elementos así tangencialmente, que sin ir a profundizar mucho en ellos, sí quiero que sean llamados a la reflexión para que vayas depurando mucho y limpiando esa lectura que haces hoy de las cifras de tu negocio. Mira, no es suficiente tener la contabilidad medianamente organizada o por lo menos cumpliendo NIF. No, eso no es suficiente. Hay que ir más allá. Hay que entender realmente las cifras del negocio de una manera crítica, con perspectiva, con profundidad para saber cada número que tiene detrás. Y empecemos por entender claramente que es clave que te enfoques en activos generadores de ingresos productivos. Dicho esto, también quiero que tengamos en cuenta todos los temas de deuda. Los temas de deuda, si bien digamos que al estudiar todo el componente de estructura financiera se suele utilizar para medición solamente de deuda de largo plazo en países un poco más desarrollados, para los nuestros todavía es necesario incluir en este análisis de deuda la deuda de corto plazo, porque con muchísima frecuencia nuestros negocios, nuestras pymes, nuestros microempresarios tienen entre su portafolio de fondeo, entre su portafolio de deuda, obligaciones a 1 año, a 2 años, y esto digamos que en estricto sentido uno podría decir que no es largo plazo, pero sí que representa un costo para la operación, para el negocio como tal. Entonces también quiero que lo consideres acá, que vamos a hablar de obligaciones financieras no solamente de largo plazo, sino también de corto plazo, exclusivamente porque esa es la dinámica de negocios de nuestros países latinoamericanos, de nuestro segmento de micro y pequeña empresa. También quiero que tengas en cuenta algo fundamental, y es que en temas de patrimonio, fundamentalmente acá encontramos lo que son los aportes de socio, el capital que aportaron los fundadores. También es importante tener en cuenta que hay una expectativa de retorno. Toda persona que monta un negocio, o dímelo tú, si cuando creaste tu empresa solamente lo hiciste con un propósito altruista y filántropo. Claro que no, por supuesto que con seguridad definiste algo para servir a los demás, para aportar a la humanidad, pero también tienes una expectativa de que te genere beneficios financieros, también quieres tus cositas, también quieres inversión, también quieres, digamos que profundizar en la construcción de un patrimonio, de unos bienes. Entonces, por eso siempre también tenemos que hablar de la expectativa de retorno que tiene un socio, un fundador, el dueño del negocio y de todos los que se asumen a aportar capital a una empresa. Siempre tienen una expectativa de retorno, y esta también siempre es mayor de lo que esperaría obtener colocando su dinero en otra parte. Entonces, acá hay un asterisco. Mira, te lo puse para que no lo olvides. El costo del patrimonio corresponde a la rentabilidad después de impuestos que los propietarios esperan sobre su inversión. Es el costo de oportunidad de los accionistas. Si tú le vas a decir a alguien que invierta en tu negocio, con seguridad esta persona va a sopesar dónde gana más, si con tu negocio, si invirtiendo contigo, o si le sale mejor ir a, qué sé yo, comprar acciones de otra empresa, tomar un CDT, pues que por supuesto eso no paga nada en países como los nuestros, hacer cualquier otro tipo de inversión en otro instrumento financiero, en otra empresa. Claro que siempre va a ser ese ejercicio comparativo para saber dónde le va a rentar más su dinero.
Entonces, por eso siempre en la estructura financiera de una empresa, para saber cuánto te cuestan los recursos de fondeo de tu negocio, tienes que tener considerada esa expectativa de retorno de los dueños, de los socios, de todos los que invierten en tu empresa. ¿Listo? Dicho esto, entonces ahora vamos a explicar un concepto que es fundamental y es el costo de capital. Fundamentalmente, ¿qué es? Es lo que te cuesta cada peso o cada dólar que la empresa tiene invertido en activos. Entonces, este costo es importante que no lo perdamos de vista, porque también con mucha frecuencia un microempresario, un pequeño empresario, se enfoca mucho en los costos de operación, en los gastos administrativos, en todo lo que implica comprar materias primas, en la mano de obra, en la nómina, en los servicios, en el arriendo, y no está visualizando con suficiente claridad el tema del costo del financiamiento. ¿Cuánto me cuesta pagarle a un banco? ¿Cuánto me cuesta ir a buscar un inversionista y prometerle alguna tasa de retorno? Toda esa dinámica de cuánto cuesta traer dinero a la empresa es un costo muy importante que no debes desestimar, y por eso este taller fundamentalmente está asociado a toda esa estructura de fondeo, justamente porque es la que te va a permitir dinamizar los recursos, hacer que circulen dentro del negocio, pero también saber con certeza que eso vale, que eso tienes que incorporarlo y tienes que tenerlo medido y no puedes crearte falsas expectativas. Muchas veces se oculta esto un poco en una nube de desconocimiento y tiene unos impactos sobre la utilidad, y después es cuando tú empiezas a ver, caramba, pero es que yo pensaba generar tantos beneficios y tengo esto menos, pero ¿por qué? ¿Dónde está la plata? Parte de esa platica es que está metida en intereses y cosas que no tenemos en cuenta desde el principio. ¿Cómo se calcula ese costo de capital? Aquí está una tablita súper sencilla de cómo se hace el cálculo. Hay que especificar lo que son obligaciones y separarlo también de lo que es patrimonio, que ya te dije que también tiene un costo. Vamos a hacer básicamente es un promedio ponderado, nada del otro mundo. Vamos a colocar aquí los montos de cada uno, el porcentaje de participación, cuánto pesa, por ejemplo, 400 millones sobre 1.000 millones, entonces 40%, cuánto pesa 600 millones sobre 1.000 millones, el 60%. Vamos a estimar acá, o a estimar no, a calcular con certeza el costo anual después de impuestos de estos dos elementos, tanto de lo que es la obligación financiera, es decir, la sumatoria de todos los pasivos que tienes con entidades, con terceros, con entidades financieras o entidades a las que acudiste para fondearte, y también lo que es el costo del patrimonio, es decir, esa expectativa del inversionista de la que te hablaba hace un momento. Vamos a multiplicar esta columna de participación por el costo y eso te va a dar un ponderado. Y luego el ponderado vamos a sumarlo. En este ejemplo nos está dando un costo de capital del 24.38%. Es decir, que eso es lo que te cuesta a ti tener dinero para hacer que funcione toda la operación. ¿Listo? ¿Cuál es la regla de oro? Y acá empezamos ya a hacer diagnóstico, que ese costo de capital sea menor que la rentabilidad de los activos y a su vez menor que la rentabilidad del patrimonio. En otras palabras, se espera que el patrimonio rente más de lo que rentan los activos y que los activos renten lo suficiente como para pagar todo este costo de capital. Si esto no es así, estás perdiendo dinero, se está destruyendo valor en tu negocio. Entonces, esto es un criterio muy importante.